¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería, de la Maestría en Seguridad e Higiene Industrial y Sustentabilidad, de la materia Análisis de Riesgo de Accidentes Graves en las Instalaciones Industriales? En la sesión anterior vimos sobre la unidad 5, sobre los estudios de casos, sobre la aplicación de análisis cuantitativo de riesgo, sobre los costos de actividades, en el caso costos directos, costos indirectos, y también el costo que pueda generar un riesgo. En esta sesión veremos sobre los costos directos y también los costos indirectos, el cual tiene alguna relación sobre lo que vimos en la sesión pasada. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Que los alumnos conocerán sobre los costos directos e indirectos de un accidente. En este caso, conocer cuánto cuesta pues, un accidente en el caso de un incidente, y esto va basado sobre el costo de el iceberg que vimos en la sesión anterior. Hicimos hincapié que los costos directos son los salarios. ¿Cuánto me sale el salario de un personal? ¿Cuánto me sale el riesgo de trabajo? ¿Cuánto voy a pagar yo por el riesgo de trabajo? Y en los indirectos, pues me va a hacer en la parte sobre los costos que yo no tengo contabilizado, que yo no tengo idea, ¿sí? En el caso de un incidente o accidente que se pueda pasar, cuánto debo de pagar, ¿sí? Por ese incidente. Entonces, los costos directos son los que ya conozco, y como dice aquí en la definición, que los costos directos son los que se derivan de la interrupción del proceso productivo y la correspondiente a la pérdida de producción debido a la ausencia del trabajador. ¿Cuánto me puede costar por un día una producción? Perdón, un costo por una pérdida de producción por un día. Entonces, es diferente industria puede decir, ¿sabes qué? Pues a mí me genera 1,5 millones de pesos por perder un día de producción. A lo mejor algunos son menos, son 500,000 pesos, pero ese valor de costo, pues yo ya lo tengo ya identificado de acuerdo a la producción que ya tengo identificado. Y esta es la pérdida también del salario para el trabajador y posible costo de adaptación para poder desarrollar un trabajo diferente. El caso también de los primeros auxilios y aumentos de las primas. Y eso es lo que vimos en la sesión anterior, ¿no? El aumento de las primas de riesgo. Son costos directos, son costos que yo pueda ver cuánto me va a salir el próximo año, ¿sí? En el caso de que hubo más y esta incapacidad y mi prima de riesgo aumentó. Y los costos indirectos, pues son el conjunto de pérdidas que sufren las empresas producto de los accidentes laborales, como el tiempo perdido de la jornada laboral, los daños causados en las instalaciones, maquinaria o equipo, la pérdida de materia prima, la financiación de la investigación, el deterioro de la imagen corporativa. Esos son costos indirectos que desconocemos cuánto va a salir, cuánto va a ser la parte de estos costos, pero que tenemos que proceder, pues solucionarlo, porque eso pues podemos perder clientes, podemos perder la parte también de la producción, y no puede tener la empresa un margen de utilidad. En el caso que vamos a hablar sobre los costos directos, vamos a hablar sobre algunos accidentes graves. Esto me voy a ver la parte de Chernobyl, que fue en marzo, creo 25 y 16 de marzo, abril, 1986, que fue la parte de la explosión de la industria nuclear. Y sobre estos incidentes, nosotros también podemos apreciar cuáles son las causas básicas que no adoptaron como medidas preventivas y controles,
y eso generó un costo. A veces las industrias dicen, es que si yo pongo un sistema de diluvio a estos tanques de gas LP, pues me va a generar 5 millones de pesos. Sí, pero también, como nosotros expertos en la parte de seguridad y la parte de costos, tenemos que decir, sí, pero hay un retorno de valor. ¿Qué es el retorno de valor? El retorno de valor es a cuánto tiempo tú vas a recuperar esa inversión. Porque ve la parte de la seguridad, la parte de los controles para mitigar los riesgos como un gasto y no lo ven como una inversión. Porque lo que pasó en Chernobyl, lo que pasó en San Juanico, cuántos millones de pesos y que Pemex todavía está endeudado, ¿sí? Ya que pasó más de 30 años lo que pasó con San Juanico, pero cuánto ha invertido Pemex por ese incidente, por ese accidente, que hubo daños a la propiedad, daños humanos, y en la parte de Chernobyl, cuántos millones. Entonces, en esa parte de estos ejemplos que vamos a ver, pues vamos a visualizar cuál es la investigación del incidente, el análisis de causa y cuáles son las lecciones aprendidas sobre estos incidentes. En este caso, pues vemos el título del incidente, pues tenemos múltiples reactores, en la cual fue una parte de explosión, que fue, este fue, dato fue el que se evaluó en el 11 de marzo de 2011, la parte de Japón, ¿sí? La ocasión fue la parte de Fukushima Daiichi, que es en la parte, perdón, ese fue de un reactor. Y en en ese reactor, pues imagínense, fueron cuántas muertes, y fue 2.259 indirectos. Bueno, el ejemplo que mencionaba de Chernobyl, este es un ejemplo diferente, que es sobre la explosión que hubo en el 11 de marzo de 2011, si se recuerdan, en la parte de Japón, en Fukushima Daiichi, no es de Chernobyl. Y esto, imagínense que Japón tuvo que cerrar esa industria nuclear porque si no hubiera aparecido la de Chernobyl, que tenía que por la expansión de la parte de la radiación pudiera afectar a diferentes países. Entonces, esta que fue en el 2011 en Japón, hubieron 2.259 muertos y 13 lesionados, según fuentes oficiales. Y esto le costó, ¿sí? Que fue en el 2016 que hicieron la parte del coste, fue de 188 billones de pesos. Entonces es una cantidad elevado, 188 billones. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó sobre este incidente? Pues la descripción del incidente dice que después de un terremoto de magnitud de 9.0 en la escala de Richter, 3 de los 6 reactores de agua hirviendo que operaban en ese momento se apagaron automáticamente, según lo diseñado. Sin embargo, las 6 fuentes de alimentación eléctrica externas fallaron debido al daño del terremoto, ¿sí? Los generadores de diésel de emergencia se pusieron en marcha según lo previsto. Sin embargo, aproximadamente 41 minutos después, la planta fue golpeada por el tsunami, ¿sí? De 15 metros que dañó las bombas de agua de enfriamiento del mar para los condensadores principales y los circuitos de enfriamiento auxiliares, incluido en el sistema de eliminación de calor residual. También ahogó los generadores de diésel e inundó aparentemente eléctrica y los sistemas de baterías. Los 3 núcleos del reactor se fundieron en 3 días. Afortunadamente, no hubo explosiones de vapor en el núcleo, pero 13 personas resultaron heridas por explosiones de hidrógeno que rompieron sus respectivos edificios de contención nuclear, liberando material radiactivo al medio ambiente. Más de 100.000 personas
en un radio, ahí estamos viendo la parte de la caracterización de radio, de afectación, perdón, de 20 kilómetros del sitio tuvieron que ser evacuadas. Entonces estamos hablando aquí sobre una caracterización, si nosotros ya tenemos ese conocimiento del análisis de riesgo, ¿sí? De la evaluación de riesgo, la caracterización de escenarios, estamos hablando de que ese radio, si se hubiese sido un radio de afectación sobre 20 kilómetros, entonces ya aplicaron la parte de un plan de respuesta de emergencia, que son que 20 kilómetros a la redonda tuvieron que ser evacuadas y 2.259 personas, principalmente ancianos, murieron durante el proceso de evacuación. Este accidente fue finalmente declarado nivel 7. ¿Sí? Hay niveles que es el mayor, el accidente severo, en la escala internacional de eventos nucleares, ¿no? Entonces es la que pasó en Japón, en Fukushima, en Japón, el 11 de marzo de 2011, en la cual pues el costo fue 188 billones de pesos. Y en este caso, ¿cuál es el análisis del incidente? Pues la causa básica de las explosiones de hidrógeno y la liberación de radiación fue el sobrecalentamiento y la sobrepasión extrema de los núcleos de los reactores debido a la pérdida total de energía eléctrica fuera del sitio, en el caso terremoto y en el sitio tsunami. Los factores críticos incluyeron ubicación costera, o sea, la parte de la vulnerabilidad que tenía la industria, o sea, estaba ubicada en lugares en donde se podían producir tsunamis. Sabemos que Japón es un lugar altamente sísmico, en cual todo el día puede haber hasta 100 sismos de baja escala, pero conociendo pues los peligros geológicos, ya estamos hablando en la parte de la vulnerabilidad, está ubicado, entonces lo ubicaron y la magnitud del terremoto a altura de la zona de tsunami, la pérdida de energía eléctrica, la pérdida de energía de instrumentación, ¿sí? La inyección retardada de suministro de agua alternativo por parte de los equipos de bomberos, ¿sí? El hidrógeno se generó mediante la reacción de revestimiento de circonio de la barra de combustible con agua del núcleo del reactor y a la radioanálisis del agua caliente de estanque del combustible gastado. ¿Cuáles son las causas fundamentales que influyeron? Son la evaluación de riesgo inadecuado. O sea, ven claramente, o sea, Japón, que es altamente una de las empresas con mejor tecnología, fallaron esto, en la evaluación de riesgo inadecuado. No hubo un buen análisis de riesgo en la parte de los riesgos, perdón, de los peligros geológicos, hidrometeorológicos que se podían presentar en el lugar que estaba la empresa. Entonces la empresa, perdón, la industria nuclear que instalaron en Japón era vulnerable a esos peligros. Entonces, si nosotros queremos instalar una industria en esos lugares y conocemos los peligros, tenemos que aplicar medidas preventivas específicas para evitar, en este caso, y aquí lo recalca, la base de diseño usó datos históricos en lugar de sísmicos y meteorológicos recientes. ¿Sí? O sea, que en esta parte no se vieron la parte de la probabilidad, o sea, del riesgo. No se evaluó bien el riesgo. No se implementaron con prontitud contramedidas contra tsunamis. En este caso viene en el análisis de riesgo. Los controles. Después de que evaluaron los niveles máximos esperados de inundación de tsunami, que fue en el 2002. O sea, históricamente hubo inundación por tsunami, ¿sí? Y no valoraron esta parte estadísticos. Y se encontró que encendían los niveles de base de diseño para Japón, que creía que las plantas de energía nuclear eran tan seguras que un accidente de esta magnitud no era creíble. Si se acuerdan bien, en las matrices de riesgo, en la parte de la exposición, históricamente,
cuando hacemos el análisis de riesgo, si no tenemos por parte importante las estadísticas, si en algún lugar pasó, ¿sí? Siempre podemos decir, es que no ha pasado, es que nunca pasó, es que no puede pasar. Entonces, la probabilidad está, si nosotros evaluamos, perdón, identificamos los peligros que hay en un sitio y ve la vulnerabilidad del diseño de la planta, pues si no tenemos un buen análisis y no hacemos una buena caracterización de escenarios, ¿sí? Lo que va a resultar, pues es un accidente grave que pueda afectar a una población hasta varios países, ¿sí? Entonces, procedimientos operativos inadecuados. No había controles, ¿sí? Los controles, a lo mejor había controles, pero no eran controles efectivos, que esos son controles administrativos. Imagínate, son controles muy importantes, controles de operación, emergencia inadecuada, la preparación de la emergencia inadecuada. No había un plan de respuesta ante emergencia. Gestión inadecuada de crisis, sistema regulatorio inadecuado, conflicto de interés ante el gobierno, el regulador de seguridad y la empresa operadora. Imagínense, sobre el análisis de incidente. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas sobre este incidente? Que es muy importante. La distribución de yoduro de potasio a los residentes cercanos a la planta ayudó a limitar los efectos adversos para el celular al evitar las glándulas tiroides absorbieran la radiación. Sí, es una parte de un control, de una medida. Las plantas de energía nuclear deben estar preparadas para manejar desastres naturales catastróficos simultáneamente en múltiples reactores, independientemente de la causa raíz. Imagínense, si nosotros estamos interpretando todo lo que hemos visto en esta materia, podemos decir que no hubo un análisis de riesgo, ¿sí? No hubo una caracterización de escenarios, no hay un programa de prevención de accidentes, no hay un plan de respuesta ante emergencias, ¿sí? Entonces, si no tenemos estos controles, desconocemos estos controles, lo que va a pasar son estos problemas, estos accidentes, ¿sí? La otra lección es sobre el equipo portátil que proporciona energía de respaldo e inyección rápida de agua, de enfriamiento en el núcleo del reactor y los estanques de combustible gastado deben almacenarse en el lugar y diseñar para un fácil despliegue de cualquier área de la planta. Imagínense, más de 100 billones de pesos, que fue en la parte del costo de este incidente. ¿Cuánto se podían ahorrar si hubieran aplicado controles? ¿Cuánto se podían ahorrar? Hasta vidas de las personas. Porque si desglosamos los 168 billones de pesos, pues vemos ahí que también se le tenía que pagar una indemnización, ¿sí? Por la muerte del trabajador. ¿Cuántos fueron? ¿Sí? Fueron más de 2.500 personas que fallecieron sobre este accidente. Entonces, otro que vamos a tomar como ejemplo es sobre San Juan Izhuatepet, que fue, que conocemos como San Juanico, como la explosión de San Juanico, y que esa explosión fue en la parte de varias rupturas de tanque de gas LP, y ese tipo de incidente se llama plebe, que lo hemos visto en diferentes sesiones, y el dato que ocurrió este accidente fue el 19 de noviembre de 1984 en México. Oficialmente, muertos reportan 542 muertos. ¿Cuántos lesionados? 4.248, que esos son los que oficialmente comentaron. Y el costo, que todavía en el 2001 estaban viendo esta parte del costo, rebasa los 29.000 millones de pesos, que puede ser más, ¿sí? Entonces, esos costos se ven en la parte de la afectación y la parte también de la indemnización que se le hacen a estas
542 personas, ¿no? Pero oficialmente eso es lo que reporta. Y esto puede ser que pudieran ser más accidentes, más muertos, más fallecidos y más lesionados, que ahorita vamos a ver la descripción del incidente. Vemos aquí la imagen de la explosión en San Juanico. Dice que el incidente ocurrió de esta manera. Una línea de transferencia de gas licuado de petróleo se rompió en una terminal de almacenamiento, distribución de propiedad y operación estatal, sabemos que de Pemex, mientras se llenaba desde una refinería, imagínense, se llenaba de una distancia de 400 kilómetros, ¿sí? De distancia. La fuga de gas LP formó una nube de vapor que se derramó sobre las paredes del haz que rodeaban los recipientes de almacenamientos presurizados, que son las esferas, ¿sí? Que son el tipo de esferas, y migraron hacia una llamarada en el suelo. Eso fue lo que activó, pues, la explosión. El frente de la llama se aceleró hacia la fuente de la fuga, el cual provocó varios incendios de piscinas y varios tanques estallaron, lo que provocó una serie de explosiones catastróficas. Imagínate cuánto era el almacenamiento de vapor, expansión del líquido hirviente, que es en la parte del plebe, que voló muchas en las embarcaciones, muchos soportes en las embarcaciones. El primer plebe ocurrió 15 minutos después del lanzamiento inicial. El equipo de gas LP ardiente llovió sobre en el caso del diluvio, eh, en el ardiente llovió sobre el barrio de Chabolas, vecino que se habían expandido a 130 metros, o sea, estaba cerca de una comunidad. Chabolas, esta parte del barrio, pues era el barrio vulnerable, ¿sí? Entonces, desde cerca terminal, el número oficial de muertos fue 542 con 4.248 heridos, pero las estimaciones, acá dice, no oficiales fueron más altas. Se desconoce la población de los barrios marginales. ¿Cuáles son los barrios marginales? Son los barrios que están en la orilla, que los que pues son, eh, ¿cómo se le dice? Son paracaidistas en un lugar que por eso se le llaman barrios marginales, que no están dentro de una estadística. Y dice que alrededor de 200.000 personas tuvieron que ser evacuadas y unas 10.000 personas se quedaron sin hogar. Entonces, si nosotros analizamos el incidente, en este caso accidente porque hubo daños a la propiedad y daños humanos, dice que la causa básica fue pérdida de la contención primaria debido a la sobrepassación de una tubería de transferencia de gas LP o el sobrellenado de un recipiente de almacenamiento presurizado. Se desconoce la causa exacta, ya que gran parte de la evidencia física fue destruida por el fuego. Pues esas son las teorías que hay, ¿no? En la parte 1, la despresurización de la línea, ¿no? Entonces, los factores críticos incluyeron instrumentación de nivel defectuosas, espacios inadecuados entre los recipientes de almacenamiento. Los recipientes de almacenamiento estaban rodeados por muros de hormigón de 1 metro de altura, lo que permite que el gas del pedo se acumule sobre donde sea más dañino. Y tienes razón, ¿no? Entonces, en la parte de la parte del dique de contención, pues debe de ser de acuerdo que debe de contener el 80% de la sustancia que almacena y también debe de ser de acuerdo al diseño del producto químico que se va a, a contener, ¿no? Ausencia de protección pasiva contra incendio, por ejemplo, no había detectores de gas, recipientes de almacenamientos, protección contra incendios, el sistema de agua contra incendios se desactivó y se desactivó el sistema de contra incendios, se desactivó en la explosión inicial. O sea, el sistema de diluvio falló, si tenía sistema de diluvio que desconozco,
que desconozco si tenía instalado las esferas, yo creo que por el diseño sí, se desactivó por la primera explosión, ¿sí? Proximidad de la vivienda del perímetro de la terminal, o sea, está muy cerca, 100 metros, está muy cerca. La llegada de los servicios de emergencias se retrasó por el caos de tráfico debido a que los residentes, o sea, los barrios que estaban cerca, querían salir del lugar, ¿sí? Entonces eso no permitió el ingreso de los cuerpos de emergencia. Las causas fundamentales incluyeron diseño inadecuado, ¿sí? En este caso, delimitación de los recipientes, evitar la acumulación, espaciamiento inadecuado, o sea, el diseño del almacenamiento, el diseño de esa planta, digamos así, de almacenamiento, no era el adecuado, ¿no? Salvaguardas inadecuadas, no había detectores, no contra incendios, gestión inadecuado del cambio, la capacidad de alivio no aumenta cuando aumenta la tasa de llenado, mantenimiento inadecuado, había instrumentación defectuosas, capacitación inadecuada del operador, planificación de respuesta ante emergencias. Aquí el plan de respuesta ante emergencia falló. Acceso de vehículos de emergencia, ruta de evacuación, planificación inadecuada del uso del suelo, ¿sí? En este caso, imagínense, la planificación inadecuada del uso del suelo, ¿sí? En el caso de que si la terminal cumplía con el radio de afectación de los barrios o del municipio vulnerable, en este caso estaba a 100 metros. Y eso, como comenta aquí, sin contar los barrios marginales, son los que no están dentro, ¿sí? de algo de estadística. Entonces, ¿cuáles son las lesiones de aprendizaje? ¿Qué se deben de realizar? Estudios de impacto, que es el impacto ambiental, el análisis de riesgo ambiental tipo 2. Ahora la CEA, que es la Agencia de Seguridad, solicita esos estudios de análisis de riesgo aplicando la metodología HACCP y también aplicando la caracterización de escenarios para informar el diseño de la planta, por ejemplo, instrucción de la planta, esparcimiento. Los recipientes de almacenamiento de gas en LP a granel deben estar equipados con válvulas de aislamiento de emergencias. Operar a distancia para minimizar la pérdida de inventario en caso de una rotura de la tubería. Los actuadores deben diseñarse de modo que las válvulas no pueden cerrarse demasiado rápido y crear un aumento de presión a través del martillo hidráulico. ¿Ok? Las instalaciones es las instalaciones de alto riesgo deben tener acceso de emergencia designado y ruta de salida disponibles que deben ser inspeccionadas y probadas regularmente. Entonces, la Semarnap pide a estas empresas que es de alto riesgo, por ejemplo, Oxiteno, Inofus, empresas químicas que puedan generar un accidente grave, pues un análisis de riesgo ambiental tipo 2, el cual incluya el programa de prevención de accidentes. Se debe hacer cumplir las regulaciones de planificación del uso de la tierra que especifiquen las distancias de separación mínima entre las instalaciones de alto riesgo y los edificios de la ciudad, ¿sí? Entonces, eso se aplicó posterior a este accidente grave. En ese caso, pues pongo aquí algunos puntos que Pemex endeuda 30 años después. O sea que Pemex todavía está endeudado sobre la explosión de San Juanico, en la cual los deudos recuerden el incidente tras el recipiente de explosión en la capital. Del accidente de San Juan se afirma de 650 personas murieron y 2.500 resultaron heridas, ¿sí? Entonces, pero también dice que en el 2013 al 2021, a este año, han sucedido 6 grandes siniestros que le han costado 986 millones de dólares a Pemex, ¿sí? O sea, 986 millones de dólares, ¿sí? Entonces, estos costos
que generaron en la parte, hay unos que ya están en plataforma, uno en la parte del mar, que hubo un derrame, ¿sí? Le ha costado a Pemex 986 millones. Imagínate, a lo mejor en este 2013, el 2021 no hubo muertos, podemos decir en este caso, porque también están sobre la explosión de Clorados 3 allá en Coatzacoalcos, pero si no hubieran muertos, ¿sí? Pero sí hubo daños a la propiedad, nada más hubo daños a la propiedad, daños al medio ambiente, 986 millones de dólares, ¿sí? Entonces es superior, mayor a conocer a un riesgo de trabajo, a lo que le cuesta a una empresa por año por un riesgo de trabajo. De acuerdo con la petrolera, el gasto económico destinado a cubrir siniestros petróleos fue superior en la administración de Peña Nieto en comparación con los años y medio del actual gobierno, ¿no? Apuntó que en el 2013 y 2016, periodo en el que gobernaba Peña Nieto, sacudieron 3 grandes siniestros que requirieron el gasto de 923 millones de dólares. Imagínense, ¿sí? Imagínense el costo, ¿sí? Y podemos ver que todavía hay dentro de la industria, cualquiera que sea, hay problemas en instrumentación defectuosa, no se cumplen los programas de mantenimiento, ¿sí? No hay mantenimiento autónomo, si podemos mencionar esto, no hay capacitación, no hacen en este caso análisis de riesgo, los análisis de riesgo lo toman nada más por un cumplimiento y no para instalar controles. Y eso es lo que provoca estos accidentes. Y esto es lo que provoca el aumento de costos en la industria. Entonces, espero de que pues esta sesión les haya gustado, en la parte también conocido ustedes en la parte de los costos. Por ahí envía WhatsApp y envío tutorial de un video sobre el uso en PDF para que puedan evaluar cualquier accidentes graves que han pasado en la industria y ver también la descripción del incidente y sobre el costo que costó, el coste que costó pues el accidente. Entonces, cualquier duda, comentario, estoy vía WhatsApp, por teléfono, vía correo, cualquier duda o comentario. Nos vemos, hasta luego.